Hola muchachos, muy buenos días, bendiciones para ustedes esta hermosa mañana. El día de hoy, como lo prometido es deuda, les comparto este tutorial en el que vamos a reforzar temas y vamos a avanzar en cuanto a la temática. Listo, es corto, pero vamos a aprovecharlo. Les recuerdo que habíamos quedado en el tema de las pirámides, cuando son rectas y cuando son oblicuas, ¿verdad? Cuando su vértice cambia de centro, básicamente en eso se diferencia. Entonces aquí tenemos la pirámide oblicua y aquí la pirámide recta. Listo. Entonces en este tema de los poliedros nos encontramos con otras características muy conceptuales, ¿sí? Acerca de los poliedros convexos y los poliedros cóncavos. Básicamente, la diferencia entre un poliedro convexo y un poliedro cóncavo es que un poliedro convexo nos dice que si cualquier segmento que une dos puntos del poliedro está completamente en el interior del mismo, es decir, eh, esa línea, esa arista o ese vértice se encuentra dentro de esa figura, mientras que en un poliedro cóncavo si existe un segmento que una dos puntos del poliedro y que no esté contenido en el poliedro. De esta manera podemos... Esta imagen es muy clara. Aquí tenemos un polígono cóncavo y uno convexo. Cuando hablamos de ese cóncavo, miren que una de sus figuras, una de sus aristas o incluso sus vértices se encuentran casi adentro, es decir, hacia adentro de esa figura, ¿sí? Mientras que en los convexos encontramos que son lados, aristas y vértices un poco externos. Listo. Otra de la medida es que otra de las características, perdón, es que sus ángulos internos, es decir, esta medida entre aristas es mayor a 180. Mira, una de sus medidas es mayor a 180 grados. Teniendo en cuenta eso, de esa manera podemos clasificar los polígonos, podemos clasificar los poliedros. Algo que no se encuentra acá no se encuentra relacionado es la característica de las diagonales. Las diagonales básicamente, ¿qué son? Bueno muchachos, entonces, ¿qué es una diagonal? Una diagonal básicamente son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un rombo, tenemos una figura, perdonen el dibujo. Entonces encontramos que aquí tenemos los vértices, tenemos las aristas, tenemos el perímetro, en fin, en general. Las diagonales, dice nuevamente, son segmentos que unen dos vértices que no son consecutivos. Este vértice es consecutivo a este, es decir, este es el no consecutivo, es decir, esta línea corresponde a una diagonal. Esta es una diagonal. Y esta es otra diagonal. Y podemos hallar diagonales en todas las figuras, ¿sí? En todos los polígonos. Entonces, para encontrar las diagonales, les voy a explicar el día de hoy una fórmula para encontrar las diagonales. La fórmula de las diagonales la voy a escribir, n que multiplica a n menos 3 y todo dividido entre 2. Entonces, ¿quién es n, profesor? D significa diagonal, ¿no? ¿Quién es n, profesor? N es el número de lados. En este caso encontramos que nuestra figura tiene 4 lados, ¿verdad? Listo. Que multiplica a 4 menos 3. Ay, qué 4 tan feito. Bueno, seguimos. Dividido entre 2. Resolvemos esta multiplicación y eso me da 4 que multiplica 4 menos 3. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 1, ¿verdad? Entonces multiplicamos aquí 4 por 1.
4 por 1 dividido entre 2. Y 4 por 1, ¿cuánto me da? Eso me da 4 dividido entre 2. Resulta 2, ¿verdad? ¿Y cuántas diagonales nos dio el ejercicio? El ejercicio nos dio 2 diagonales. Si tuviésemos en este caso, si tuviésemos otra figura, vamos a hacer otra figurita por acá. Vamos a ver a qué se les parece esta figura. Muy bien. Ok, aquí tenemos otra figura. Los puntos van unidos, ¿no? Perdonen, pero los puntos van unidos. Entonces, tenemos esta figura. Sabemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados, ¿verdad? Es un hexágono, ok. Pero entonces, para hallar las diagonales tendríamos que empezar a jugar con los vértices. Una diagonal, 2 diagonales, 3 diagonales, 4 diagonales, 5 diagonales, 6 diagonales, no se deben repetir, ¿no? Entonces nos va a causar quizá inconveniente, ¿sí? Va a llegar un momento en que nos podemos confundir, pero con esta fórmula sé que no nos vamos a confundir, ¿sí? Entonces decimos que la diagonal corresponde al número de lados. ¿Cuántos lados tiene? Tenemos 6 lados. ¿Qué multiplica? Al número de lados restado en 3, ok. Y todo dividido entre 2, muy bien. Eso sería igual a decir 6 que multiplica a 6 menos 3. Aquí multiplicamos 6 por 3 dividido entre 2. Y eso sería decir 6 por 3, 18. 18 dividido entre 2. Y ya ustedes saben la respuesta. O sea que si lo hacemos con mucho detenimiento, con mucho cuidado, vamos a encontrar 9 diagonales. Entonces de esta manera vamos a encontrar las diagonales en cualquier figura geométrica, ¿ok? Listo, muchachos, teniendo en cuenta clara la información relacionada con los polígonos, pasamos a los cuerpos redondos. ¿Pero qué encontramos en los cuerpos redondos? Básicamente los cuerpos redondos son una especie de cuerpos limitados por superficies curvas, ¿sí? O por algunas superficies planas o curvas en su efecto. Listo. Entonces, una de ellas es el cilindro. El cilindro, como bien lo dice, cuando nos imaginamos un cilindro de gas, recordamos que es un cuerpo redondo limitado por una cara curva, ¿sí? Y 2 caras planas circulares. Básicamente esta consta de unas bases, ¿sí? Que son las caras inferior y superior en forma de círculos que están en los extremos del cilindro. Tiene una altura que es el segmento perpendicular. Recordemos que perpendicular es el sentido a 90 grados. Listo, es decir, la base horizontal y la altura perpendicular a la base. 90 grados. Trazado de base a base. Y se simboliza con la letra H. El radio es la medida del centro a un extremo de cualquiera de las bases. Ya lo vamos a ver. Esta se expresa con la letra R. Listo. Entonces, bueno, aquí vemos los ejes de revolución. Básicamente, esa palabrita eje de revolución nos dice que un cilindro es esta figura. Muy bien, la vemos. ¿Qué pasaría si quisiésemos hacer un cilindro con un eje de revolución? Es decir, hacer un movimiento sobre una figura plana para generar otra figura. En este caso, si hacemos un bosquejo, si vamos hacia atrás, un cilindro básicamente parte, mira, de un cuadrado o de un rectángulo. Y ese movimiento constante del rectángulo, ese movimiento constante de esa figura sobre un punto o una cuerda, va a generar un espacio, va a generar otra figura. Y el movimiento constante, en ese caso de ese rectángulo, generaría una figura, en este caso un cilindro. Listo. Entonces, cuando nos hablaba de altura, hace referencia a la medida de la base, ojo, el sentido perpendicular de una base a la otra. Es decir, esta línea corresponde a la altura, ¿verdad? Y el radio corresponde a la medida desde el centro de esa circunferencia a uno o a cualquiera de sus lados.
Ya lo vamos a ver muy explícito. Si viéramos o si tuviésemos la oportunidad de ver un cilindro más detalladamente, notaríamos que básicamente está compuesto por dos círculos que son sus bases, ¿sí? Dos círculos planos y un rectángulo, mira, y un rectángulo cuyo ancho es igual a la altura del cilindro, listo. Entonces, de esta manera podríamos ver un cilindro en un plano o de una forma plana. Ok, muchachos, y continuamos para identificar figuras planas, el cual el movimiento por revolución genera un cuerpo redondo. Si veíamos anteriormente que un cilindro partía de una figura plana, el movimiento consecutivo, el movimiento por revolución, el movimiento sobre un mismo eje de varias figuras planas, podríamos decir unidas entre sí, si tomáramos un pedazo de cartón, hiciéramos estas figuras y le hiciéramos rotar sobre su eje con una cuerda, con mucho movimiento, con mucha fuerza, denotaríamos que se formaría esta especie de figura. Y todas las figuras, muchas figuras planas, en un movimiento, en cierto movimiento sobre su eje, generarían o generan en sí un cuerpo redondo. Listo. Entonces, muchachos, es importante que tengamos en cuenta esta información para el desarrollo de la guía. Hasta acá finalizamos la actividad. Espero que se encuentren bendecidos por el Señor. Un fuerte abrazo.